Muy buenos días a esta tercera jornada del Congreso de Arbitraje de la del Comité Colombiano del Arbitraje. Vamos a tener hoy nuestro panel sobre hidrocarburos y energía, en el cual tenemos renombrados expertos que nos acompañan hoy. El doctor Gustavo Suárez, la doctora Adriana Espinel, el doctor Juan Manuel Garrido, el doctor Alberto Madero y Cristian Sánchez, que va a actuar como moderador. Antes de darles la palabra a ellos, solo quería decir algo que estaban comentando los panelistas y que quiero también unirme a ellos, y es la importancia que para el desarrollo del arbitraje tiene el fallo que se acaba de conocer en el caso Reficar, porque este fallo realmente refleja la importancia del arbitraje internacional para resolver adecuadamente Cristian, las yo disputas. perdí la señal. ¿Será mi internet? ¿Está mal la señal nuestra? Sí, perdón un segundo. Estamos... debíamos tener a alguien. ¿Ya estamos conectados nuevamente? Sí, pero no sé, es que pasa como doble, entonces así, no sé. Vamos, Dana. Bueno, continuamos. Les ruego nos excusen un problema aquí técnico de estabilidad de la conexión a Internet. Entonces venía señalando que les damos la bienvenida y que, en primer lugar, después de señalar quiénes nos acompañan, quería destacar, como lo han hecho los panelistas, estaban comentándolo cuando yo ingresé a la reunión que ellos tenían, de la importancia que tiene para el arbitraje el fallo que se ha proferido que favorece a Reficar. Un caso muy importante para el país, pero que además respalda la importancia del arbitraje internacional como mecanismo de solución de controversias en que se pueden defender adecuadamente los intereses nacionales. Dicho esto, le doy la palabra al moderador para que continúe con su panel. Muchas gracias. Doctor Juan Pablo, buenos días. Para mí es un honor darle la bienvenida a este conversatorio sobre arbitraje en materia de energía e hidrocarburos organizado en el marco del Congreso Internacional de Arbitraje. Desde el panel extendemos un especial agradecimiento al Comité Colombiano de Arbitraje, a la Cámara de Comercio de Bogotá y especialmente a los panelistas que me acompañan el día de hoy, doctores Adriana Espinel, doctor Alberto Madero, doctor Juan Manuel Garrido y doctor Gustavo Suárez. Hoy nos reunimos en este panel de energía e hidrocarburos para explorar y debatir temas fundamentales relacionados con el mercado eléctrico, la transición energética y algunas disputas en el sector de energía e hidrocarburos. Todo esto enmarcados en un contexto que para nadie es un misterio, está en constante cambio y en el cual es crucial comprender todos los desafíos y oportunidades que como Estado, industria, academia y en el litigio enfrentamos en dichos ámbitos. En este orden y sin más preámbulos, le doy paso a nuestro primer tema titulado El mercado eléctrico y la transición energética, aspectos fundamentales, conflictos en materia de energía eléctrica, regulación y contratos, tema que será abordado por la doctora Adriana Espinel. La doctora Adriana Espinel es abogada, docente universitaria y árbitro con experiencia en equipos legales y asesoramiento a multinacionales, líderes de energía e infraestructura, empresas de servicios públicos y desarrollos inmobiliarios. La doctora Espinel también ha asesorado al gobierno colombiano a través de organismos de cooperación internacional en temas regulatorios de transición energética y ha apoyado proyectos de suministro de energía renovable, hidrógenos y distritos térmicos. Sin más preámbulos, doctora Adriana, tiene usted el uso de la palabra para efectos de que nos presente el tema mencionado anteriormente. Doctora Adriana, muchas gracias. Cristian, muchísimas gracias. Quiero primero agradecer al comité por la invitación, al doctor Juan Pablo, a todos los panelistas que me acompañan el día de hoy, así como a la Cámara de Comercio de Bogotá. Esta es mi primera presentación en este escenario, lo cual agradezco infinitamente y espero que sea claro y oportuno el mensaje que tengo que transmitir. El título
de la charla parece bastante grande, pero lo que quería intentar yo es, digamos, la forma en la que yo abordo o he abordado los arbitrajes de energía en los cuales he participado, que han sido arbitrajes locales. Lo primero es entender, desde mi perspectiva, el mundo de la energía y el valor detrás de la norma, de las normas y regulaciones de la energía. Para mí ese valor es la vida misma. Y en ese sentido, a partir de ese gran concepto, se analiza o se debe analizar el conjunto de los mercados desde la perspectiva y el contexto no solamente nacional, sino internacional. En ese sentido, es importante entender hacia dónde va el mercado de la energía desde el punto de vista internacional y cómo nosotros como Colombia, como país, hacemos parte de ese enrolamiento hacia esos objetivos. Básicamente los objetivos están dados como una necesidad de la protección del planeta y la mitigación del cambio climático. Esa gran necesidad, por ese mismo valor asociado a la vida, hace necesario que se transforme o que se haya transformado y se venga transformando en una transición compleja, importante y que implica no solamente la industria, sino también el efecto muy importante sobre los consumidores en este proceso. Es así como existen muchos acuerdos internacionales sobre los cuales no voy a entrar a profundizar, siendo el más importante de ellos el Acuerdo de París, en el cual involucra o es el primer gran acuerdo mundial donde más de 197 países participan con el fin de establecer una política de mitigación de cambio climático. Colombia no es la excepción y hace parte, ha hecho parte, se ha adherido a dicho acuerdo en virtud de la Ley 1844 del año 2017. Con base en ese gran propósito, de ese marco de poder, digamos, hacer esa transición mundial y de eliminar la dependencia de los combustibles fósiles que han hecho y han generado una contaminación importante que nos tiene, digamos, en este jaque al planeta, es en donde se ha organizado el mundo de la energía para dar paso a esta transición. Colombia no es la excepción y en su política pública ha establecido los lineamientos fundamentales para ir hacia allá, buscando básicamente una matriz energética mucho más resiliente, es decir, en la que participen más fuentes de generación de energía eléctrica. Nosotros somos una fuente mayoritariamente hidráulica, ya muchos se ha hablado sobre la energía, yo creo que todos los expertos abogados que participan en esto conocen de estos temas. Colombia tiene una matriz energética básicamente hidráulica, el 70% de la generación de la energía hidráulica, de la energía eléctrica en Colombia es hidráulica. Y me disculpo por no haberlo dicho antes, pero mi foco está enfocado en la energía eléctrica, que es mi experiencia, y por lo tanto hago el marco general, pero mi foco va a ser el de la energía eléctrica. 70% agua implica que en teoría somos un país limpio, con unas emisiones que representan cerca del 0,46% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Por lo tanto, podría uno pensar que no somos tan relevantes en ese sentido. Sin embargo, es muy importante la participación de todo el planeta y la participación nuestra en ese sentido también. Y por lo tanto, como gobierno se han adaptado a su política pública objetivos que van encaminados al cumplimiento de estos acuerdos, a honrar estos acuerdos internacionales. Y dentro de lo que el gobierno actual ha propuesto como meta de disminución de la contaminación o de la emisión de estos gases es llegar al 51%, que es una meta bastante agresiva al año 2050. El gobierno anterior la tenía en una meta de llegar al 30%, en este momento estamos en el 51%. Esto hace que obviamente la transición energética tenga que ir a pasos, o debería ir a pasos más rápidos en el logro de esta meta. Mis panelistas van a hablar sobre los efectos que esto tiene en las energías fósiles y en esa transición que debe existir, sobre esa industria que también es súper importante porque adicionalmente esta transición se basa en la sostenibilidad y la importancia del individuo dentro de esa participación y del desarrollo del ciudadano como tal, que es un precepto importante en nuestra Constitución. Entonces ahí vamos al foco local y espero alcanzar rápidamente con esto. En el foco local tenemos que mirar la Constitución Nacional
y como árbitros entender cuál es la filosofía, cuál es el valor detrás de estas normas constitucionales relacionadas con el mundo de la energía. En este aspecto lo importante es situarnos en el globo de lo que son los mercados en Colombia fundamentales, en los principios fundamentales, que se enfocan en la libertad económica y la libre competencia, delimitados por el bien común y la función del Estado. Es decir, en principio, abogamos por la libre competencia y por la libertad económica, con la excepción y la delimitación de lo que implica el bien común y la función social del Estado. Es decir, la regulación ejerce una función ex post cuando existen en ese mundo, en teoría perfecto, fallas de mercado que hacen necesaria la expedición de normas regulatorias para llegar a lograr lo que se busca como desarrollo. La Constitución nuestra también establece que el Estado tiene a su cargo la Dirección General de la Economía y en consecuencia por mandato de ley está facultado para intervenir en los servicios públicos. Este es un concepto general que también tenemos que tener en cuenta y es la intervención del Estado en los servicios públicos al considerarlo un servicio público base esencial. Como lo mencionaba al principio, el valor detrás de las normas es la vida, por lo tanto, el ciudadano es el importante y su subsistencia y su desarrollo son la base de la protección de los servicios públicos, incluyendo la energía eléctrica. De ahí entonces surge toda el orden reglamentario de lo que es el sector de los servicios públicos, incluyendo el de la energía eléctrica. En ese sentido, se crea la Comisión de Regulación, se expiden las normas, leyes que ustedes ya conocen, Ley 142, Ley 143, y la Ley 143 específica para el sector de energía, y se crea la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es el ente encargado de emitir todo lo que es la regulación. Aquí es importante entonces tener en cuenta los principios fundamentales del mercado de la energía, que son la calidad, es decir, la energía tiene que tener y cumplir con el principio de calidad, además debe ser eficiente, y la eficiencia está atada a todo lo que tiene que ver con las tarifas de energía, la posibilidad de la regulación y la intervención sobre las tarifas, toda la definición de lo que significan usuarios regulados y no regulados. Adicionalmente está la universalidad, significa que la energía debe llegar a todos o debería llegar a todos los ciudadanos colombianos, porque todos tienen el derecho a la supervivencia, al desarrollo y a la vida, y en ese sentido debería ser universal. Sin embargo, Colombia tiene unas grandes zonas no interconectadas y por eso también la regulación busca propender para que la energía llegue a estas zonas y se logre cumplir con esos objetivos. Otro tema muy importante es la cobertura. Debe existir la confiabilidad del sistema también. El sistema tiene que ser confiable porque va atado a la continuidad. Es decir, la energía tiene que estar continuamente prestada continuamente con el fin de que no existan interrupciones. Las interrupciones pueden causar en la práctica problemas tanto a las industrias, a los hospitales, pérdidas de vida, pérdidas económicas, etcétera. Y por lo tanto, la continuidad del servicio se vuelve fundamental y es un principio importante. Y por eso la confiabilidad del sistema también es muy importante. Y ahorita con los cambios climáticos se vuelve crucial, por eso el cargo por confiabilidad y todo ese sistema que lo que busca es propender porque ese principio de continuidad y de confiabilidad del sistema y de seguridad del sistema se cumple. Con esa idea fundamental de lo que es el mercado, que es ese marco conceptual, los árbitros estamos en el momento, o sea, estamos ya en la obligación de aplicar ese marco conceptual, entender la regulación y poder entonces abordar los problemas que normalmente se presentan en estos temas. Aquí entonces, en la segunda parte, si quieres, Cristian, dime cuánto me queda para poder... 6 minutos, doctora. ¿Cuánto? 6 ¿6? minutos. Sí, doctora. Wow, se me pasó el tiempo. Bueno, entonces, el mensaje era el marco conceptual importante de lo que es y lo que significa la transición energética. La transición energética busca entonces transitar de los modelos tradicionales. El ser humano en un momento determinado de su historia decide que el energético fundamental va a ser el petróleo y los derivados del petróleo y los hidrocarburos, y a partir de ahí
todo el mundo gira alrededor de la industria, alrededor de lo que es la energía. Posteriormente, con los cambios climáticos, se llega a la conclusión de que se necesita cambiar y parar la destrucción del planeta, y el cambio climático sí es y se vuelve importante, y por eso la transición. Y en ese sentido empieza a fomentarse el uso de las energías no convencionales renovables. Y por esa razón arranca toda esta transición en donde hay que pasar de un modelo a otro, lo que implica cambiar la industria, educar a la gente, entender que existen otro tipo de combustibles que pueden ser sustitutos. Y en ese sentido llega todo lo que es la energía renovable, solar, eólica, geotermia, la biomasa, también en el hidrógeno como una alternativa, el hidrógeno verde como una alternativa también de un gran sustituto, y la regulación empieza a ir hacia allá. Hay que conocer esa regulación, hay que conocer esa razón de ser, y hay que conocer hacia dónde vamos con las estadísticas que vamos nosotros, digamos, en este camino, y los incentivos que se generan en las leyes para que ese cambio se dé, con el foco importante en la transición energética sobre la sostenibilidad, que implica adicionalmente un cambio tecnológico en la forma de hacer las cosas, que va también necesariamente a impactar, y de lo cual se van a referir los panelistas que me acompañan más adelante, y adicionalmente un concepto muy importante que se denomina la autogobernanza. Es decir, debemos llegar a ser autogobernarnos y autorregularnos de alguna manera en el mundo perfecto. No estamos ahí, pero vamos hacia allá, y en ese sentido el usuario final, el consumidor final, empieza a tener una importancia fundamental. Empieza a ser partícipe de los mercados, ser partícipe no solamente como consumidor, sino además como parte del negocio en todo lo que es la venta de excedentes, y proconsumidor, como se le ha denominado, en unos modelos descentralizados que ya traen conceptos como, por ejemplo, las ciudades energéticas, o ciudades, también las ciudades inteligentes, que también incluyen gran parte de tecnología y uso de energía distinta. Este nuevo mundo que viene rápidamente cambiando nos obliga a estar a la vanguardia de los temas, a entender cuál es nuestro marco de actuación, que traté de resumir en este corto tiempo que tengo, y de ahí entrar a mirar. Entonces, la segunda parte de mi ejercicio era determinar cuáles son los puntos o los conflictos que pueden llegar a presentarse en la energía, y de los cuales yo he tenido experiencia. Entonces, he mirado dos temas. El primer tema son los cambios regulatorios que en el gobierno actual se han presentado y que llaman la atención y que pueden llegar a generar conflictos, y que incluso podrían ser el resultado de la apertura de arbitrajes internacionales de inversión, por ejemplo. Me he enfocado en dos temas fundamentales. El primero es la eliminación del parágrafo tercero del artículo 32 de la ley 143 del 94, que actualmente está en el Plan Nacional de Desarrollo, fue derogado en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué implica esto? En la ley 143, este parágrafo prohibía la integración vertical de la entidad de interconexión eléctrica, que es ISA. Como ustedes saben, en el 2021 Ecopetrol adquirió la mayoría accionaria de ISA. Al eliminar este parágrafo, lo que se permite es la integración vertical, y esto tiene unas consecuencias desde el punto de vista de competencia. Cuando se analizó en la ley 143 eliminar esta posibilidad, se revisaron, digamos, se sopesó las bondades y los eventos negativos, y se determinó que era más lo negativo que lo positivo, y por esa razón se recomendó la eliminación de la posibilidad de integración vertical de la entidad de interconexión. Esto puede llegar a generar conductas como, por ejemplo, precios predatorios por la información que se mantiene a nivel de obtener, de participar en toda la cadena, desde la generación, distribución, transmisión, distribución y comercialización de la energía, haciendo que se eliminen competidores o que exista abuso de posición dominante. Esto al final puede llegar a constituir o generar problemas que eventualmente podrían llevar al país a posibles conflictos. En ese sentido, el gobierno tiene una responsabilidad sobre el actuar de esa entidad, sobre los propósitos y las metas que se vaya a generar en este sentido, y de los árbitros de entender cómo sigue operando este mercado en movimiento, cómo va a funcionar esta nueva entidad, y estar muy atentos para que en el evento en que exista un conflicto y nos toque entrar a dirimir los conflictos, tengamos en mente la situación en la globalidad y entendamos la regulación. El segundo tema que quise mencionar es los relacionados con la modificación de la regulación tarifaria.
Esto ya es conocido por todos, existe el decreto en el que el gobierno decide intervenir directamente en la tarifa. Esta es una facultad otorgada por la ley a la CREC, que en sus criterios de experto regulador, conocedor del sistema, tiene esa facultad de revisar cada 5 años las tarifas e intervenir en las tarifas con todo un modelo económico detrás y un sustento económico detrás, que tiene como base los principios que intenté darles al inicio de la charla. En ese sentido, basados en la calidad, la confiabilidad y adicionalmente la eficiencia de la tarifa, el regulador tiene esa facultad de intervenir la tarifa con esos objetivos. Por lo tanto, de esa manera lo hace. Digamos, en este momento ese decreto se encuentra en suspensión. Hay una medida cautelar que ordenó la suspensión por considerarlo que no cumplió, además de elementos, digamos, formales de transparencia y publicidad, por transgredir la reserva del legal, en cuanto a las facultades que ostentan las comisiones de regulador y el legislador mismo en función de la regulación y el régimen tarifario, de acuerdo con nuestra Constitución y de acuerdo con nuestro esquema mencionado, digamos, al inicio de la charla. En ese sentido, también es importante conocer cuál es este sistema y cuáles son esos cambios que van a venir seguramente y qué va a pasar, digamos, con esta medida. Afortunadamente, digamos, también entender la importancia de la institucionalidad colombiana como una fortaleza y en ese sentido, pues, entender que este tipo de actuaciones podrían llegar a generar procesos arbitrales internacionales de inversión simplemente por alegando, por ejemplo, expropiación indirecta o ese tipo de situaciones. No sé cuánto me queda, creo que muy poco, entonces me refiero rápidamente a los casos prácticos en materia contractual. Y aquí simplemente dar un mensaje. En los casos contractuales es básicamente también entender el marco regulatorio y lo primero que como árbitro es entender que existe una cadena y que la cadena de la generación de la energía es absolutamente regulada y es un mercado complejo. Y por lo tanto es necesario conocer cada uno de los aspectos que la regulan y entender, por ejemplo, para el caso que yo traía a colación, que es el caso de los contratos a largo plazo del mercado mayorista, en los cuales se pactan para tratar de minimizar los riesgos desde el punto de vista económico, tarifas asociadas a indicadores que a veces se chocan con los indicadores establecidos previamente en la regulación, como por ejemplo el precio de escasez o como por ejemplo el precio de bolsa, etcétera. ¿Qué efectos tiene eso sobre los contratos y cómo se deben ver los contratos? Y aquí la importancia de ver el usuario final quién es y adicionalmente ver ese mercado al que va dirigido, si es el mercado regulado o no regulado, y entender que existe una diferencia por el tipo de usuario y la importancia que le daba yo a nuestro marco inicial sobre la importancia del usuario final y la necesidad de entender este tipo de conceptos. En ese sentido es importante entrarse en la regulación, entender los conceptos regulatorios, que es un mercado complejo, y una vez identificado caso a caso y de acuerdo con los hechos que se presentan y se logran probar, poder entonces emitir o llegar a dirimir sobre esos asuntos con toda la información de forma tal que el árbitro pueda lograr sus propias verdades de lo más objetivo posible basado en la información completa sobre la regulación. Y los últimos son los contratos de conexión entre conflictos entre operadores de red o los transmisores y los usuarios que necesitan conectarse a la red y entender los principios fundamentales. Un principio fundamental es no existe. Cualquier persona puede solicitar la conexión a la red. En consecuencia, debe ser una posibilidad y no puede negarse. Y aquí también viene todo el sistema regulado complejo de lo que eso significa. Por lo tanto, aquí es importante hacer un análisis muy juicioso de lo que es todo lo que tiene que ver con el código de conexión, el código de operación, entender la importancia de las empresas y su responsabilidad como prestadores de ese servicio bajo el marco de los principios que he mencionado y de los usuarios también. El usuario no es un usuario ordinario, también tiene unas obligaciones y unas obligaciones derivadas precisamente de esos principios que les he tratado de resumir y mencionar al inicio de la charla.
En ese sentido es importante, como les digo, entender la complejidad del regulatorio del mercado y entender los intrínculos técnicos que también son importantísimos a la hora de presentar, y como lo he mencionado en charlas anteriores, la importancia de los peritajes en este sentido, le permiten al árbitro entender con facilidad de estas complicaciones o estos temas técnicos que resultan muchas veces muy complejos, y por lo tanto también la necesidad de entender e inmiscuirse y tenerlos claros, completamente claros, para poder, en la lógica de lo que es el arbitraje y la línea conceptual, entender el problema técnico que se presenta, lo que dice la regulación y hacia dónde el árbitro, en su facultad de dirimir y encontrar la verdad de las partes, llegar a la mejor decisión posible. Concluyo diciendo que el arbitraje entonces es un mecanismo de solución de conflictos en materia de energía muy importante. El mundo de la energía en este momento está pasando por una transición relevante, que está caminando a pasos agigantados, que implica una transformación de un modelo anterior basado en energía fósil a un modelo de energía limpia. Y eso implica una transformación completa de la industria, incluyendo todos los participantes y los usuarios finales. Adicionalmente, es un mercado complejo, un mercado regulado que hay que conocer, y que hay que siempre tener como base los principios fundamentales de universalidad, eficiencia, continuidad, confiabilidad, seguridad, y con eso en mente poder entender. También entender que es un mercado regulado, pero muchas veces la regulación tiene espacios vacíos o negros. Y cuando estos espacios negros no se presentan, es necesario entender muy a fondo los temas regulatorios para poder entrar a interpretar esa regulación desde la base, desde el fondo, desde el valor asociado, para poder encontrar la verdad. Muchas gracias, Cristian, y creo que me pasé como un minuto. Doctora Adriana, muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios y por su valiosa intervención, en la cual nos ha ilustrado sobre aspectos que como árbitros debemos tener en cuenta en relación con el mercado energético, la transición energética, todas las variaciones y cambios normativos que están a la orden del día, y casos prácticos de arbitraje en el sector de energía eléctrica. Es claro que en Colombia y en el mundo se han venido gestando grandes cambios, grandes transformaciones en el panorama energético, y que la transición hacia fuentes de energía más sostenibles y limpias está impactando el mercado eléctrico, y en este escenario se torna vital, sin lugar a dudas, el papel de los árbitros en la resolución de disputas. Todos los avances tecnológicos en materia de energía, todas las políticas de sostenibilidad remodelan e impactan directamente el mercado eléctrico y el sector de hidrocarburos, y es aquí donde el arbitraje se muestra y se presenta como una herramienta eficaz para resolver las diferentes disputas que se presentan en estos contextos de cambio y adaptación en los que siempre nos encontramos. Frente a esto, doctora Adriana, quisiera preguntarle concretamente qué otros mecanismos o herramientas jurídicas diferentes al arbitraje considera usted que son eficaces para solucionar los conflictos en materia de energía eléctrica. Bueno, digamos que de manera general, y lo que los abogados siempre decimos, es mejor los arreglos directos y la negociación directa. Igual están a la mano del día todas las otras alternativas de resolución de conflictos que todos conocen, y no me voy a ahondar en eso, pero sí quiero mencionar la importancia de la función arbitral que tiene la CRE, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas. El artículo 23 de la Ley 143 del 94 le otorga a la CRE la facultad de dirimir o de participar o de definir mediante arbitraje conflictos que se puedan presentar con los agentes económicos que participen en las actividades del mercado. Básicamente, y aquí hay que tener en cuenta que se focaliza únicamente en la interpretación de los acuerdos operativos y comerciales. Entiéndase todos los acuerdos que tengan que ver con la operación del sistema, y adicionalmente comercial, es decir, los contratos. Aquí entonces la CREG lo que hace básicamente es interpretar los contratos, las normas regulatorias, y por su regulación específica y su expertise, pues se le da esta facultad que resulta ser muy importante, porque al final es el regulador y él mismo pues interpreta digamos, sus normas o la regulación que lo da. En este sentido, los que fungen como árbitros son los miembros de la comisión, por lo tanto tiene una diferencia. Aquí, digamos, no es necesario
la conformación del tribunal o la celebración de la audiencia de instalación del tribunal, ni tampoco la fijación de los honorarios, porque pues, es son los comisionados de la CREC los que fungen como árbitros y desarrollan el proceso con base, eso sí, en la ley arbitral. Aquí otro aspecto importante a tener en cuenta es que no pueden obtener decisiones de naturaleza de condena, o sea, no pueden emitir conceptos relacionados con la condena o de naturaleza constitutiva, y eso es fundamental. Existen existen varios procesos que se han llevado a cabo y me parece que puede ser desde el punto de vista de la expertise que se requiere en este mercado una alternativa interesante para los jugadores de mercado. Doctora Con Adriana, las limitaciones que mencioné. muchas gracias, doctora Adriana, por sus comentarios y por su intervención. Continuamos ahora con nuestro segundo tema del día, tema titulado Disputas en proyectos de energía renovable no convencionales, el cual está a cargo del doctor Alberto Madero. El doctor Madero es decano de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte y es profesor de la misma universidad. Se ha desempeñado como gerente de arbitraje de Refinería de Cartagena, ha trabajado en firmas de abogado en Colombia y en Estados Unidos y también cuenta con amplia experiencia representando a clientes en arbitrajes nacionales e internacionales. Doctor Madero, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, Cristian. Buenos días a mis copanelistas. Agradezco mucho a Juan Pablo Cárdenas y a todo el equipo en el Comité Colombiano de Arbitraje que me invitó a esta conferencia. Y bueno, yo voy a dedicar estos minutos que tengo a brevemente hablarles un poco a ustedes, primero, del tipo de disputas que se dan durante el diseño, construcción y operación de proyectos de energía renovables no convencionales, entendiendo por energías renovables no convencionales, voy a hacer énfasis a proyectos de energía solar fotovoltaica, que son la mayoría de los 80 proyectos que están en curso en Colombia. Recordemos que hay un poco más de 82, la mayoría son solares. Y segundo, también hay a los proyectos eólicos onshore. Actualmente en Colombia hay algo así como 2. Muchos de estos proyectos están ubicados en la costa Caribe, pues de donde soy yo, y con unos retos también sociales y ambientales importantes. Entonces, yo quiero también después, les voy a hablar de los retos del arbitraje para, llamémoslo así, tramitar este tipo de disputas. En eso también voy a dedicar unos minutos. Y bueno, miren, unas características de este tipo de disputas. Primero, la mayoría de los proyectos que son importantes para también disputas, pero que vienen también de la estructura contractual y financiera de los contratos. O sea, la mayoría de estos proyectos son financiados. Esto quiere decir que hay financiadores externos que buscan recuperar su deuda a través de los ingresos que genera el proyecto. Y esto tiene unas implicaciones contractuales. Como son financiados, muchos de los deudores y estas entidades que financian estos proyectos incluyen cláusulas muy particulares en los contratos que son las que suelen derivar de disputas, sobre todo algunas garantías contractuales que les explicaré más adelante. Y también el contratista de ninguna manera tiene la capacidad de financiar el proyecto. Entonces, esto genera otra consecuencia que es una característica. La mayoría de las disputas en los proyectos de energías renovables no se dan durante la construcción del proyecto. Como aquí el propietario tiene incentivos para que el proyecto entre a operar porque necesita de los recursos para pagar a los financiadores y el contratista necesita de los pagos para ejecutar el proyecto, la mayoría de las partes se quedan quietas y solo cuando termina la construcción del proyecto es que se demandan. Esto también tiene otras implicaciones al arbitraje. Creo que Adriana también lo mencionó, aquí el componente regulatorio en los proyectos es muy importante. Entonces, la mayoría de compañías que entran en estos proyectos quieren aprovechar el contexto regulatorio que por lo general da beneficios para construir este proyecto, algunos en subsidios, entonces tienen cronogramas de ejecución muy cortos. Esto es un gran problema de los proyectos de energía renovable. Miren, aquí hay proyectos de 2 años en construcción. Ese cronograma nunca se va a cumplir. Hay pocas holguras en esos planes de trabajo cuando ustedes ven los planes de trabajo. Entonces, estos cronogramas estos proyectos son susceptibles de muchas demoras y disputas que se originan de las demoras. También otra característica de los proyectos de renovables no convencionales es nueva tecnología. Nueva tecnología. Entonces es muy común que muchos de estos proyectos no generen la energía que se esperaba y esto genera a su vez
en disputas. Entonces yo creo que estas son algunas características de estos proyectos que devienen en disputas. ¿Y cuáles son las disputas más comunes? Entonces aquí voy a entrar durante la fase de diseño del proyecto. Hay tipos de disputas comerciales y también pueden existir disputas de tipo inversionista-Estado, que aquí voy a profundizar rápidamente en algunas. Pero las comerciales, las disputas más usuales son entre el propietario del proyecto y el constructor. Y muchas de estas disputas se originan en demoras en torno al otorgamiento de permisos y licencias que a su vez demoran o la entrega de la propiedad o del predio donde se va a ejecutar el proyecto, o pueden implicar demoras en la construcción. Entonces esto puede generar unos retrasos y, como les dije, en la industria, en este tipo de proyectos, la holgura de los cronogramas, y holgura son como días adicionales en donde se pueden dar retrasos sin que afecten la entrega de la obra, es muy limitada. Entonces de aquí se pueden generar disputas entre el constructor y el propietario por demoras. Y hay otra característica, también pueden haber disputas sobre quién asumió el riesgo de esas demoras. Lastimosamente los contratos a veces no son tan claros. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. La mayoría de los contratos de proyectos de energía renovable, sobre todo no convencionales, son una mala copia de modelos contractuales que estuvieron diseñados para proyectos de construcción, de infraestructura y sobre todo oil and gas. La mayoría están basados en modelos FIDIC, sobre todo del libro rojo y el libro amarillo, que no están precisamente diseñados para este tipo de proyectos. Hay muchas iniciativas internacionales ahorita, de hecho ya hay un modelo que se ha hecho, creo que lo hizo la Asociación Internacional de Energías Renovables para proyectos fotovoltaicos, pero estos son muy nuevos. Entonces, estas disputas se pueden dar con los constructores y también con los fabricantes originales de los equipos, en donde se establecen unas condiciones previas para que el fabricante empiece la producción de estos equipos y posterior entrega, porque claramente son equipos muy costosos, la mayoría hechos a la medida para unas condiciones particulares. Entonces, estas condiciones precedentes pueden ser: yo no empiezo a fabricar el equipo hasta que den los permisos de construcción, por ejemplo, o la licencia ambiental. Pero en algunos casos el propietario tiene que pagar un anticipo. Entonces, si no se da el proyecto, pueden haber disputas en torno a este anticipo entre el propietario y el fabricante de los equipos. Esta es una disputa también bastante particular. Y en el caso de arbitraje inversionista-Estado, pues mire, yo creo que aquí hay que definir dos grandes, llamémoslo así, un tema muy particular de Colombia. Colombia llegó bastante tarde a la fiesta de los tratados bilaterales de inversión, y esto tiene sus consecuencias negativas en torno a atracción de la inversión, pero también tiene muy buenas consecuencias porque la última generación de tratados están muy bien diseñadas. Y aquí, bueno, tengo que hacer también aquí como un disclosure, de pronto no soy tan objetivo, yo trabajé en la negociación de 5 de estos tratados de libre comercio, incluyendo la negociación del de Estados Unidos, entonces por eso quiero destacar que ahí el margen regulatorio, de amplitud regulatoria que tiene el Estado colombiano es bastante amplio. Pero hay unos, sobre todo el de España y Suiza, en donde básicamente el nivel de protección al inversionista es mucho mayor, porque muchos de estos estándares de inversión no están delimitados, como es el caso de los TLCs con Canadá, con Estados Unidos y también el Tratado Bilateral de Inversión con el Reino Unido. Entonces, aquí la pregunta es, para determinar las disputas, ¿cuál es el tratado que aplica? Si es Suiza y España, la van a tener más fácil los inversionistas. Si es Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, no la van a tener tan fácil. Entonces, los estándares de qué puede estar en discusión ahora. Miren, en Colombia tenemos un poco más de 80 proyectos de energías renovables no convencionales, de los cuales aproximadamente un poco más de 50 están atrasados. Y el 50% de estos proyectos está atrasado por demoras en el trámite de licencias ambientales o consulta previa, la mayoría ante corporaciones autónomas regionales. Entonces, aquí puede haber una fuente de disputas en estos atrasos que incluso pueden hacer no viable un proyecto. Y las segundas circunstancias que están dando para muchos casos son las protestas sociales. Como ustedes saben, hace poco un parque eólico en La Guajira, pues Enel informó que ya no iba a seguir en este parque eólico porque fue imposible ponerse de acuerdo con las comunidades, y también por llamémoslo así, bastantes interrupciones a las labores que sufrieron por culpa de la comunidad. Entonces también estas protestas sociales pueden dar lugar a disputas inversionista-Estado. Entonces,
¿Qué estándares pueden violarse? El nivel mínimo de trato, y el nivel mínimo de trato usualmente incluye otros dos subestándares, trato justo y equitativo, y uno muy importante, protección y seguridad plenas. ¿Por qué quiero destacar en el segundo? Hoy en día la mayoría de disputas que se han dado de proyectos de energía no renovable se han dado bajo la Carta de Energía en el contexto europeo. Ya van creo que más de 50 casos. Pero muchos de ellos fueron por el nivel mínimo de trato, pero trato justo y equitativo, y también por expropiación. Pero yo creo que en Latinoamérica, esto sobre todo viendo los casos en Bolivia y en Perú, se pueden dar muchos casos bajo el estándar de protección y seguridad plenas por todo el tema de las protestas sociales. Bajo este estándar, y esto pues, hay varios referentes, Saluka Investment contra la República Checa, también hay un caso en Bolivia muy reciente, en donde se encontró también que el Estado podría tener cierta responsabilidad al no utilizar su poder de policía para proteger la inversión, para proteger los activos del inversionista o la viabilidad de la inversión a través del uso de la violencia o interrupciones que generaban la comunidad. Entonces, aquí podría haber algo para explorar, sobre todo en Colombia. En cuanto al trato justo y equitativo, pues aquí ya tenemos un referente que fue el caso de Coboro contra la República de Colombia, en donde se encontraron no una violación de expropiación indirecta como pretendía el inversionista inicialmente, pero también por violación al trato justo y equitativo. ¿Ok? Entonces yo creo que aquí también este es un estándar que hay que observar bastante, ¿no? Porque básicamente aquí pueden estar estos permisos ambientales, pues si bien son regulación ambiental que es necesaria para proteger el medio ambiente, un interés legítimo bajo todos los tratados bilaterales de inversión, todas las medidas que se tomen en este campo deben ser no discriminatorias, deben ser no arbitrarias, ¿ok? Y esto también, este estándar involucra, para decirlo brevemente, por cuestiones de tiempo, cierta diligencia de parte del Estado. Entonces aquí todo el escrutinio del actuar del Estado en la expedición de estas licencias y en su colaboración va a ser evaluado por estos tribunales. Y miren, durante la construcción entonces, ahora saltando las disputas más comunes durante la construcción del proyecto, como les conté, miren, muchos de estos contratos se basan en contratos modelos, sobre todo FIDIC, contratos llave en mano, común a lo que esto contrario a lo que la gente cree. Un contrato llave en mano no siempre es suma global. Puede tener distintas modalidades de precio. Puede ser precios reembolsables, como el de Reficar, precios unitarios o precio de suma global. Pero la mayoría en la industria son contratos llave en mano y suma global. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría del riesgo la asume el contratista y que solo en casos excepcionales el contratista puede solicitar por una extensión de tiempo y costos adicionales, ¿ok? Por aquellos riesgos que no asume el contratista. Esto quiere decir que frente a demoras que son muy comunes en este tipo de proyectos por sus cronogramas ajustados, siempre va a haber una disputa entre, primero, quién asumió el riesgo y si ese riesgo ya estaba incluido en el precio del contrato, y si no, pues hay que probar y hay que valorar, ¿ok? Esos sobrecostos. Entonces esto también es muy particular para este tipo de arbitrajes en donde la prueba pericial y la prueba documental es clave, ¿ok? Y lo mismo ocurre por demoras que se causen, por ejemplo, por interrupciones causadas por comunidades, por paros, por ejemplo, por huelgas también. Esto es muy relevante. Y miren, durante la operación de proyectos, tipos de disputa. Ahora vamos porque aquí no estamos, yo sé que ahorita todavía estamos en etapa de diseño, pero aquí es donde se originan la mayoría de disputas en el sector. Hace poco la Universidad de Queen Mary hizo un estudio para el sector de proyectos de energía no renovable y la principal causa de disputas, si no estoy mal, más del 80% derivaban de problemas durante la operación y más específicamente si el operador de la planta estaba o no cumpliendo con garantías de disponibilidad de los equipos de generación. Entonces aquí voy a hacer un paréntesis. Como les dije, muchos de estos proyectos son financiados. Muchos de estos proyectos implican nuevas tecnologías, lo que quiere decir que el propietario no va a operar la planta, va a contratar un experto que la opere. Y a ese experto le va a decir, mire señor, como esto es financiado, yo necesito una rentabilidad y usted me la tiene que garantizar. Entonces vamos a pactar una cláusula contractual en donde usted se obliga a tener disponibles los equipos
digamos un 90% del tiempo, bueno, digamos no, este es el estándar de la industria, un 90% del tiempo, y ese 90% del tiempo a mí me asegura unos ingresos y yo luego lo voy a utilizar para repagar la deuda. Entonces, esas garantías son clave. Y como hay nueva tecnología, a veces los equipos, como les dije, no funcionan como se esperaba, y entonces esto genera también disputas entre el operador del proyecto y el propietario del proyecto. ¿Ok? Y bueno, yo creo que, Cristian, terminé un minuto antes, pero sé que tienes algunas preguntas para mí, entonces me reservo ese minuto para contestarlas. Entonces, este es como un marco general del tipo de disputas que se dan, tanto inversionista-Estado como comerciales, y hago un énfasis en operación, porque esto vamos a ver también bastantes en Colombia. Doctor Alberto, muchas gracias por sus comentarios y por ilustrarnos sobre las principales disputas que se generan en estos proyectos. Es indiscutible que a medida que la demanda de energía renovable crece, también aumentan los conflictos relacionados con proyectos de energía solar, eólica y otras fuentes no convencionales. Estos proyectos de energía renovables no convencionales están experimentando un crecimiento significativo en Colombia y en el mundo. Y a la par con este crecimiento de los proyectos, también se ven enfrentados a múltiples desafíos y disputas, especialmente con aspectos como los que usted ha relacionado, doctor Alberto, aspectos de carácter técnico, sociales, ambientales y financieros. Y es aquí en estas disputas en las cuales el arbitraje juega un papel importante como un mecanismo en muchos casos eficiente para resolver, digamos, este tipo de diferencias que se presentan en estos proyectos. En este contexto, doctor Alberto, quiero preguntarle para usted en materia de arbitraje, ¿cuáles son los principales desafíos o retos del arbitraje internacional en la resolución de estas disputas atinentes a proyectos de energía renovables no convencionales? Bueno, Cristian, gracias por la pregunta, porque bueno, eso me permite también terminar unos aspectos de mi intervención. Miren, yo creo que el principal reto, y esto lo destacó la doctora Adriana, es el alto componente técnico de las disputas, el alto componente técnico, ¿ok? Y también ese alto componente técnico no solo por la tecnología que se utiliza, sino también en cuanto a la valoración de los daños y la atribución de responsabilidad, o más precisamente determinar la causalidad. ¿Y por qué? Miren, muchos de estos proyectos se ejecutan por múltiples subcontratistas. Aquí hay dos grandes modalidades de contratación. O yo contrato a un EPCista que me ejecuta todo, pero él subcontrata. Entonces, está un contratista, un punto focal, pero hay muchos subcontratistas. Y la otra modalidad de contratación, yo divido el diseño, por ejemplo, yo puedo dividir ingeniería, procura y construcción. Siempre voy a tener múltiples contratistas o subcontratistas. Entonces siempre está la pregunta, ¿quién es el responsable de la demora? ¿Quién es el responsable del daño? ¿Ok? Y tengo también una tecnología nueva. ¿Cómo demuestro yo? Bueno, ¿de quién es la culpa si el proyecto no está generando los kilowatts de energía que yo esperaba? ¿De quién es la culpa? ¿Del fabricante de los equipos? ¿Del operador? ¿O es un factor externo? Por ejemplo. Entonces, también en los contratos de operación, miren, hace poco vi una disputa en Alemania en donde se discutía, bueno, ¿quién es el responsable de limpiar los paneles cuando la mayoría de la suciedad viene de la industria local? Pues no viene de la arena y todo esto. Entonces, ¿eso es una responsabilidad del operario o eso va más allá de la responsabilidad del operario porque no tiene que ver con mantenimiento, sino el hecho de un tercero? Una causa foránea. Entonces, aquí el componente técnico es muy importante. Entonces, el tema técnico también destaco, aquí se van a necesitar de múltiples peritos. Entonces, el principal reto, determinar qué peritos necesito, en qué momento los contrato. Yo veo muchos errores a veces en la industria y en las partes y contratan al perito es después de la demanda. Aquí el perito hay que contratarlo desde antes. Y mi recomendación es, durante el cierre de proyecto deberían contratar al perito. Obviamente aquí hay un aspecto económico también. Pero yo creo que el tema técnico es muy importante, la multiplicidad de peritos y peritos de industria también y financieros para el cálculo de los daños. Entonces yo quiero destacar ese como el principal reto de este tipo de disputas. Muchas gracias, doctor Alberto. Continuamos con nuestro tercer tema del panel.
tema denominado el arbitraje y la transición energética en el sector oil and gas, el cual será abordado por el doctor Juan Manuel Garrido Díaz. El doctor Garrido es abogado, docente universitario, árbitro, asesor y consultor, especialista en temas energéticos, de proyectos de infraestructura, petróleos, minas, gas, sector eléctrico y litigios en arbitraje nacional e internacional. Doctor Garrido, a partir de este momento el auditorio es suyo. Adelante con su intervención. Muchas gracias, Cristian Felipe. Al doctor Juan Pablo Cárdenas, el Comité Colombiano de Arbitraje, mis agradecimientos. Como le dije, Juan Pablo, es un privilegio estar aquí con ustedes, con mis compañeros de panel y con todos los asistentes. Hemos oído hablar ahora a Adriana y Alberto sobre temas de electricidad y temas de energías renovables. Yo me quiero centrar un poco en el sector de oil and gas. En el Congreso de Arbitraje realizado en Santa Marta a finales del año pasado, organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, me refería a algunos aspectos relacionados con la transición energética, y quienes estuvieron presentes en esa oportunidad y lo están hoy en día, recordarán que hablamos de que los contratos de petróleos y de gas son de larga duración. En Colombia y en la mayoría de países del mundo, los contratos petroleros tienen una duración no inferior a 28 a 30 años. Esto significa que estamos en presencia de contratos de larguísima duración, y al ser de larga duración, inevitablemente con el paso de los años sufrirán modificaciones. Pero ahora, con la llegada de la transición energética en el mundo entero y particularmente en Colombia, donde el actual gobierno está empeñado en acelerar la transición energética, los conflictos del sector de oil and gas en Colombia y en el mundo entero se incrementarán vertiginosamente, se aumentarán de manera sustancial debido a que vendrán cambios normativos, cambios fiscales, cambios económicos, los cuales terminarán modificando sustancialmente los términos y condiciones de los contratos inicialmente suscritos con los inversores, e incluso la transición energética dará lugar a la terminación anticipada de muchos contratos. Y eso posiblemente ocurrirá en Colombia debido a las transformaciones y a los anuncios del actual gobierno, lo cual está generando localmente unas fuertes tensiones entre los inversionistas del sector de oil and gas por esas presuntas vulneraciones en materia de derechos adquiridos. El sector energético en general, en el mundo entero, será el que tendrá el mayor número de disputas a nivel arbitral, y lo vimos en el Congreso del año pasado y lo reiteramos hoy. En CIADI, casi que el 50% de las disputas que hay hoy en día en el mundo entero contra los estados son de temas energéticos. ¿Qué tema voy a abordar ya con esta introducción? En primer lugar, ¿cuál es la importancia del arbitraje en los conflictos derivados de la transición energética? ¿Por qué el arbitraje es importante en la transición energética? ¿Por qué? Porque a nivel internacional y a nivel global, el sector energético está teniendo, uno, un rapidísimo desarrollo tecnológico; dos, hay nuevos participantes en el mercado; y tres, hay nuevas políticas gubernamentales. Esto significa, mis queridos amigos, que la transición energética generará nuevos riesgos para los proyectos de energía verde, razón por la cual la presencia del arbitraje resulta de especial importancia para resolver los conflictos derivados de la transición energética, y esto significará que en estas materias habrá arbitrajes supremamente novedosos y de altísimo riesgo que serán resueltos mediante arbitraje. Muchos de esos nuevos arbitrajes que se están suscitando y que surgirán posteriormente como consecuencia de la transición energética se basan en tecnologías nuevas, tecnologías desconocidas, incluso tecnologías conocidas y probadas recientemente próximamente quedan obsoletas. Entonces, esto significa que las disputas que se llevarán a arbitraje, bien sea comercial internacional o de inversión, en materia de transición energética, serán disputas principalmente por aspectos tecnológicos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, sí, la transición energética, como les decía en conclusión, va a generar fricciones, roces con los inversionistas, cambios en los contratos, problemas interpretativos y tensiones entre los inversionistas con los gobiernos locales e internacionales. Y para terminar esta primera parte de la importancia del arbitraje en la transición energética, tenemos un antecedente de trascendental importancia, y debo hacer referencia a una innovadora decisión de la Corte del Distrito de La Haya en el caso de Shell, pues es la primera vez que una corte impone a una empresa la obligación de reducir
sus emisiones de CO2. En segundo lugar, ¿cuál es la importancia del arbitraje en los conflictos relacionados con el cambio climático? Ya vimos con la transición energética, por tecnología principalmente. Ahora, ¿cuáles son los principales conflictos por cambio climático? El cambio climático está generando disputas novedosas en el arbitraje. Todos estos efectos del cambio del clima, los fenómenos meteorológicos extremos que está viviendo el mundo, tienen el potencial de retrasar e interrumpir significativamente los proyectos. Entonces, hoy en día vemos conflictos derivados del cambio climático y pondrán a prueba los arbitrajes internacionales. ¿Por qué? Por un tema de la asignación de riesgos contractuales, los cuales en estos momentos algunos tribunales de arbitraje comercial internacional, el tema principal es si estos eventos eran previsibles o estos eventos no eran previsibles. O sea, está en juego aquí el tema de la previsibilidad. Y algunos de esos retrasos, algunos de esos ejemplos que causan retrasos de interrupciones son, en ciertas regiones del mundo, por ejemplo, los proyectos se planeaban, ¿no?, con ocasión del clima. Entonces, las lluvias e inundaciones que tradicionalmente eran previsibles, hoy en día no lo son por el cambio del clima y eso está afectando los proyectos. Entonces, en realidad, hoy en día la meteorología de algunas regiones en el mundo entero está cambiando drásticamente. Cuando era verano ya llueve y cuando era invierno ya no llueve. Entonces, eso está impactando significativamente. Traje comercial internacional, como les decía, está en juego asuntos como, uno, ¿qué es previsible? ¿Qué no es previsible? ¿Cuál es el techo o umbral de lo imprevisible? Pues en realidad el umbral de lo imprevisible cambiará y en algunas regiones del mundo ha cambiado. Entonces, normalmente esa previsibilidad de un proyecto se descansaba históricos, ya no sirven 100% para la fiabilidad de los proyectos precisamente por los efectos del cambio climático. Entonces, quiero indicarles con esto que la meteorología ha cambiado en el mundo entero, el clima ha cambiado y esto ha impactado los proyectos y ha afectado la operatividad de los mismos, ha reducido los rendimientos previstos y ahí hay una gran cantidad de conflictos que ya se están suscitando derivados por el cambio climático. En tercer lugar, en materia de petróleos y gas, ¿cuáles son las disputas que ya empezaron a suscitarse, pero que se incrementarán vertiginosamente? Son las disputas relacionadas con la digitalización y la inteligencia artificial. Ojo, la inteligencia artificial ya está haciendo su presencia en el sector de oil and gas. La industria petrolera y la industria de gas fue una de las primeras en la década de los años 70 en donde entró la tecnología digital. Pero hoy en día resulta de trascendental importancia destacar que en esta época de transición energética la inteligencia artificial también se utiliza para manejar grandes volúmenes de datos, para predecir tendencias, para mejorar actividades operativas en la perforación, en la exploración y explotación de pozos petroleros. Entonces, esto significa que ya en el mundo entero estamos hablando de yacimientos de petróleos o yacimientos de gas inteligentes. Entonces, esto significa ni más ni menos que las tecnologías digitales y la inteligencia artificial pueden ocasionar la terminación anticipada de otros contratos que en alguna época se suscribieron, pero que ya no resultan porque son obsoletos, los ha invadido la inteligencia artificial. Entonces, si averiguamos qué es la inteligencia artificial en el sector de oil and gas, conceptos muy simples, muy básicos, algunos dicen no, la inteligencia artificial en la industria del oil and gas es el concepto de máquinas capaces de tomar sus propias decisiones basándose en la lógica y los datos. Entonces, encontramos ejemplos prácticos, quería darles a ustedes ejemplos prácticos de inteligencia artificial en exploración y explotación. Solamente voy a dar unos poquitos por el tema de tiempo. En la exploración de petróleos, la inteligencia artificial se utiliza cada día más para explorar, para buscar petróleo. Entonces, puede utilizarse hoy en día la inteligencia artificial para identificar posibles lugares de perforación,
posibles lugares donde podemos encontrar petróleo. También se puede utilizar la inteligencia artificial para predecir cuándo los pozos petroleros quedarán sin caudal y proporcionando la inteligencia artificial con unas alertas tempranas, unas llamadas tempranas que dicen, ojo, operador, es posible que en esa línea, en ese oleoducto, se pueda presentar en el kilómetro 8, en el kilómetro 14, es posible que se pueda presentar una falla. Ahí está la inteligencia artificial y simplemente lo que quiero decir es que se van a generar en el mundo entero, en todos los sectores, pero principalmente en el sector de oil and gas, disputas de arbitraje derivadas de la inteligencia artificial, y esto no es más que conflictos principalmente de índole tecnológico. Ya evacué la importancia del arbitramiento en la transición energética, la importancia del arbitramiento en el cambio climático. En tercer lugar, ¿cuáles son los retos, los desafíos y las tendencias del arbitraje comercial internacional en el sector de oil and gas? Quiero decirles que nosotros estamos conectados a una red con las principales universidades del mundo, en donde tienen programas de energía. Entonces estamos muy al día con lo que está sucediendo en el mundo entero en arbitraje de inversión, en arbitraje comercial internacional. Y les quiero decir esto a ustedes. ¿Qué esperan hoy en día de los inversionistas del sector de oil and gas? ¿Qué esperan de los centros de arbitraje, particularmente los centros de arbitraje internacionales? Entonces, miren, la coyuntura mundial, hoy en día relacionada con factores políticos, sociales, económicos. 2, la globalización. Y 3, la transición energética ocasionada principalmente por el cambio climático, inevitablemente, como les dije, conducirán al aumento notable y creciente durante los próximos años de disputas relacionadas con el sector de oil and gas. Entonces, la pregunta de los inversionistas que nos lo han dicho, ¿cómo queremos nosotros que creemos en el arbitramiento? Dicen los inversionistas, ¿cómo queremos y deseamos que los centros de arbitraje internacional se preparen para esos nuevos desafíos? Y ellos dicen lo siguiente: 1, los centros de arbitraje deben prepararse para afrontar y administrar conflictos relacionados con la transición energética y con el cambio climático. 2, los centros de arbitraje van a administrar casos totalmente novedosos, complejos y distintos, absolutamente distintos a los que tradicionalmente se conocía en el mundo entero. 3, los centros de arbitraje deben contar con árbitros especializados en esta nueva tipología de conflictos, en transición energética y en cambio climático. Y los centros de arbitraje deben avanzar en la creación de nuevos y especiales procedimientos. Ojo, eso lo dicen los inversionistas. Deben avanzar en la creación, centros de arbitraje, de nuevos y especiales procedimientos para la solución de las disputas, ¿no? Entonces, básicamente, ¿esto qué implica? Que para los árbitros, para los centros de arbitraje, para los abogados, para la comunidad arbitral en general, existe la imperiosa necesidad de que nos preparemos para afrontar esos nuevos conflictos. Y entonces, para atender ese deseo de las compañías del sector de oil and gas, algunos centros de arbitraje internacional, ¿no?, han previsto y han sido conscientes de la necesidad de lo que se nos vino hoy en día en el mundo entero con la transición energética y el mundo climático, y han previsto introducir modificaciones a sus reglamentos con el fin de procurar eficiencia y reducción en los costos. Entonces, conozco yo muy bien el sector a nivel local y a nivel internacional, y una forma esperada por las compañías del sector oil and gas para obtener dicha eficiencia por parte de los centros de arbitraje consiste en lo siguiente, y con esto termino, Felipe. 1, los inversionistas quieren de este sector que los centros de arbitraje introduzcan reformas a los reglamentos de arbitraje con la creación de procedimientos acelerados que permitan que las disputas arbitrales en transición energética y en cambio climático se resuelvan con la mayor rapidez y menores costos, porque se trata de conflictos en donde hay en un proyecto petrolero y en un proyecto de gas derivados de la transición energética y el cambio climático. Son conflictos, como les dije a ustedes, disputas tecnológicas que requieren una rapidísima, por la naturaleza de la actividad,
una rapidísima y pronta decisión. Entonces, por la naturaleza de esas actividades, esos conflictos no soportan las reglas tradicionales y los largos plazos de los centros de arbitraje. Entonces, los centros de arbitraje, la invitación es que creen procedimientos acelerados para que las disputas esas por la naturaleza de la actividad, porque hay muchos que no pueden depender de esos largos plazos, se resuelvan en un tiempo pronto. Entonces, por eso es la invitación, nuevamente, repito, a los centros de arbitraje para que creen procedimientos acelerados. Y sí vemos que, por ejemplo, la CCI de París entendió ese llamado de los inversores del sector oil and gas, y entonces se han efectuado en la CCI de París unos avances significativos en los reglamentos, y entonces se han incorporado unas reglas de procedimiento acelerado cuyo éxito ha sido notable. Quisiera explicarles por qué ha sido notable. Entonces, los inversores del sector de oil and gas dicen: queremos algo así parecido a lo que ha hecho la CCI de París, creando procedimientos acelerados. Y lo segundo, porque hay más, es la consolidación de los arbitrajes. ¿Qué significa consolidar arbitrajes? Consiste en agrupar en una solicitud de arbitraje, en una sola solicitud de arbitraje, diferentes disputas relacionadas con el mismo proyecto, con diversas cláusulas de arbitraje, pero en un solo procedimiento. Y esto se presenta, mis queridos amigos, mucho en el sector petrolero. Un simple ejemplo, la compañía Halliburton, una de las principales compañías de servicios en materia de exploración y explotación de hidrocarburos. Entonces, Halliburton puede alquilar los taladros, alquilar las bombas y en 1000 servicios técnicos, y se presenta que esa compañía presenta en favor de una compañía operadora, presta varios servicios en varios contratos que tiene cada uno su cláusula arbitral. Entonces, de lo que se quiere es que todos esos conflictos, que a veces cuando se presenta conflicto en uno, eso rebota en los otros contratos. Entonces, la consolidación de los arbitrajes significa que todos esos conflictos que se suscriban entre las mismas partes de varios contratos con cláusulas arbitrales diferentes se puedan realizar en un solo procedimiento, porque el inversionista del sector oil and gas dice: eso me genera mucha tranquilidad por muchas razones: eficiencia, costos, ya no son 4 o 5 demandas arbitrales, es un solo procedimiento, y lograr que haya fallos o decisiones coherentes. Y esto se está logrando también en algunos centros de arbitraje como la CCI de París. Ya, si ustedes pueden ver el artículo 10º del reglamento, la CCI de París entendió esta necesidad y creó la figura de la consolidación de los arbitrajes bajo estas circunstancias, estas características. 1, que las partes hayan acordado la consolidación de los arbitrajes. 2, que todas esas demandas arbitrales sean formuladas bajo el mismo o con los mismos acuerdos de arbitraje. Y 3, que sea entre las mismas partes. Entonces, ahí la CCI tiene unos parámetros para efectos de consolidar los arbitrajes, pero el sector de oil and gas eso es lo que quiere. Pero hay algunos otros centros de arbitraje en el mundo que no lo permiten. En caso contrario, tendría que ser para cada disputa un arbitramiento separado. Entonces, deseo terminar pues básicamente con un mensaje de invitarlos a ustedes y a los centros de arbitraje aquí en Colombia a que nos preparemos, formemos, y ahí hay un material humano extraordinario, porque en las listas de Cámara de Comercio de Bogotá hay un material extraordinario ahí de árbitros en materia de transición energética y cambio climático, que son los temas que nos vienen hacia el futuro. Muchas gracias, Felipe. Doctor Garrido, gracias por sus comentarios, por sus observaciones. Y frente a esto, quiero destacar que el sector de hidrocarburos, a pesar de todos los cambios que se han generado con el tema de la transición energética, sigue siendo un pilar y sigue siendo vital para satisfacer la demanda mundial de energía. Y es aquí, en este contexto, donde el sector de hidrocarburos está enfrentando, ahora más que nunca, desafíos significativos debido a la necesidad que tiene de reducir las emisiones y adaptarse a las nuevas tecnologías, sobre todo, digamos, en el marco de la transición energética, y lo hablo especialmente, digamos, para nuestro país. Aquí el arbitraje y la inteligencia artificial, como lo mencionaba el doctor Garrido, pueden ser de gran ayuda para resolver las disputas que se están generando con la transición energética en el sector oil and gas, y contribuyendo con esto los laudos para
asegurar de una u otra manera, pese a todos estos cambios normativos y hasta inestabilidad jurídica que se puede sentir en el sector, que los laudos puedan asegurar y puedan ayudar a contribuir en un entorno de estabilidad y predecible para todos los actores involucrados y sobre todo para los inversionistas que tienen grandes incógnitas y grandes retos y desafíos en este escenario. Doctor Garrido, agradezco por su intervención y le doy paso en este momento al doctor Gustavo Suárez para que nos ilustre y podamos cerrar el panel con el tema vicisitudes del arbitraje comercial en el sector de hidrocarburos. El doctor Gustavo Suárez es abogado consultor, árbitro litigante, experto en petróleo y gas y en infraestructura y es socio de la firma Suárez Camacho Abogados. Doctor Gustavo, tienen uso de la palabra en este momento. Muchas gracias, doctor Cristian. Muchas gracias. Y me uno en esto, agradecimientos a mis predecesores. Muchas gracias al Comité Colombiano de Arbitraje, en especial al doctor Juan Pablo, quien siempre me ha concedido la oportunidad de participar en estos arbitrajes, en estos seminarios y simposios, lo mismo que a la Cámara de Comercio de Bogotá en su Centro de Arbitraje y Conciliación. Mi tema es exclusivamente concentrado a lo que yo llamo el sector del petróleo que en nuestra legislación comprende petróleo y gas. Y además tengo que manifestarlo que me voy a circunscribir en mi intervención por razones de tiempo, obviamente solo a los contratos de exploración y explotación o producción de hidrocarburos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en el marco de la transición energética. Con las intervenciones de la doctora Espinel, del doctor Madero y del doctor Garrido, pues quedo relevado de explicar los alcances, la problemática que tiene la transición energética por el cambio climático y demás particularidades que están presionando, digamos así, los sistemas de solución de controversias por la potencialidad del incremento en las disputas que pueden surgir en los distintos contratos. Y dos, pues es muy importante decirlo para este sector, pues que hay que considerar que la política actual, puede modificarse, pero la política actual del gobierno nacional, explicitada en varios foros, es que no se suscribirán nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Ese es un primer puntal que tenemos que considerar para lo que yo voy a tratar. En segundo lugar, pues la incertidumbre es inmensa. Todavía no se ha definido cuál es el plan de transición energética. Y sobre el particular, pues en las últimas 2 o 3 semanas han salido muchas publicaciones en la prensa sobre expertos que han planteado las dificultades que atraviesa en este momento pues esa política de transición energética y la incertidumbre que ha ido creando en los distintos sectores, con especial énfasis en el de petróleo y gas, por el impacto que tiene este sector en la cuestión energética, especialmente en los combustibles y en la generación de recursos fiscales. Es decir, el peso que tiene en la hacienda pública este particular sector, tanto en regalías como impuestos. Entonces, lo primero es, tenemos que considerar necesariamente que actualmente hay un proyecto cursando y que fue aprobado ese proyecto, que es proyecto de ley 114 del 2022, que prohíbe la exploración y explotación de yacimientos no convencionales y prohíbe el fracking, entendiendo por fracking, pues el fracturamiento hidráulico multietapa en secciones horizontales para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales. Lo cual quiere decir que se prohíbe la exploración y explotación de esos yacimientos y se admite la de yacimientos convencionales, incorporando o admitiendo que dentro de los yacimientos convencionales también se encuentran los yacimientos naturalmente fracturados. Esto es muy importante. Entonces, eso es lo primero. Entonces, se prohíbe. Y como en la actualidad hay varios contratos suscritos y en ejecución, cuando digo en ejecución es que pues están corriendo los términos, pero suspendidos realmente porque no se pueden ejecutar obligaciones de perforación exploratoria, eso están suspendidos.
Entonces, con esta prohibición, pues va a haber un régimen de transición que, nos dice el proyecto de ley, transcurridos 2 años sin que se ejerzan unas opciones por parte de las petroleras que tienen contratos suscritos, entonces se dará por terminado esos contratos sin lugar a consecuencias económicas adversas para ninguna de las dos partes. Esto es lo primero que hay que entrar a considerar. Entonces, ya si se aprueba esta ley de esta manera, pues tendrá unos impactos sobre esos contratos que están celebrados. Segundo, fuera de ese proyecto de ley, pues también hay un proyecto de acuerdo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que tiene el propósito de reactivar, optimizar y hacer mucho más eficientes la administración de los contratos de exploración y producción en aras de incrementar e incentivar, digámoslo así, la producción para contribuir a la transición energética de generación de energías limpias. En este proyecto de acuerdo hay una serie de medidas, digámoslo así, que lo que pretenden es básicamente reactivar contratos que se encuentran suspendidos. También en los últimos tiempos hemos visto cantidades de artículos de prensa en donde se manifiesta de un número sustantivo, por lo menos 70 contratos que se encuentran suspendidos y también muchos otros que se encuentran en solicitudes no resueltas por la ANH de terminación de mutuo acuerdo de los contratos por la imposibilidad en la ejecución de las obligaciones exploratorias con taladro. Entonces, este proyecto pues tiene medidas para solucionar los contratos que se encuentran suspendidos. ¿Por qué suspendidos? Pues básicamente por conflictividad social, por cuestiones de consultas previas, por seguridad y naturalmente por restricciones de carácter ambiental resultantes de leyes, actos administrativos o decisiones judiciales. Los contratos que se encuentran suspendidos por estas razones, cualquiera de ellas o varias, siempre y cuando que tengan una consecutividad de suspensión de 36 meses, pues podrán optar por acogerse a la extensión de plazos, asunción de nuevas responsabilidades exploratorias y lo más importante, si se hace una renegociación en esa materia, es imprescindible que presenten un plan de descarbonización, que es lo que yo veo primero que viene, no solo para estos contratos pendidos, sino es muy posible que mediante regulación se introduzcan los planes de descarbonización de las actividades de exploración y de producción de los hidrocarburos. Entonces, quiero que siempre tengan en mente estos dos proyectos, el del acuerdo y de la ley, que de aprobarse, tal como están, o con modificaciones, pues van a presionar un poco la ejecución de los contratos y es un caldo de cultivo muy importante a considerar para efectos de las disputas o la potencialidad de las disputas de las que hablaba anteriormente el doctor Garrido. Diciendo esto, entonces paso a los 3 temas que he escogido que pueden ser de interés para ustedes. Entonces, lo primero es, indudablemente hay una potencialidad de mayores disputas, pero lo que yo les quiero decir es que actualmente en el sector petrolero hay cantidades de desacuerdos y controversias entre el Estado, ANH, y los contratistas. No me referiré a las disputas entre inversionistas o entre contratistas, operadores y proveedores de servicios o de bienes, tampoco entre los estados, y tampoco me referiré a disputas por razones de protección a la inversión extranjera. Eso lo dejamos al revés. Exclusivamente en materia de arbitraje comercial nacional, internacional. Entonces, lo primero es, pues ya están suscritos los contratos, entonces en los contratos hay una cláusula arbitral, una cláusula compromisoria. Esto es un logro, esto realmente es un logro con anterioridad a los modelos de los contratos del año 2012, pues solo se admitía el arbitraje doméstico comercial.
no se admitía el arbitraje internacional. Con la ley 1563 del 12, pues se abrió esa posibilidad. Entonces, tenemos que vivir con esas cláusulas. Las cláusulas compromisorias del año 2004 al año 2019 son básicamente la misma, en donde pues se admite el arbitraje doméstico. Está pactado también, está pactado una cláusula multietapa o escalonada, en donde hay una primera etapa de arreglo directo en 2 instancias, que yo les debo decir, en la vida real, pues no se cumple. No se cumple porque pues no se obtienen con oportunidad reuniones entre las partes y finalmente pues nunca se cierra esa etapa porque no se obtiene nunca por parte de la ANH especialmente la descripción de la posición que se tiene frente a la controversia. Entonces, termina en los casos que yo conozco, básicamente eso termina en que finalmente la compañía contratista decide iniciar el arbitraje. Y todos sabemos que no es necesario agotar esa primera etapa, pero en el sector petrolero se acostumbra a búsqueda de soluciones sin tener que recurrir al arbitraje y sin tener que recurrir a los jueces. Es algo que es muy aceptado tradicionalmente en el sector. Y ustedes bien saben que el arbitraje como medio de solución de controversias internacional es, digamos, el mecanismo preferido desde hace muchísimos años por las compañías petroleras internacionales. Entonces, lo primero es eso. Y quiero decirles, entonces, el problema no solo estriba en ese punto, sino que además, pues la cláusula señala que los árbitros serán de común acuerdo y que requerirán acreditada experiencia en asuntos de la industria petrolera por lo menos por 5 años. Tengamos esto en consideración, 5 años mínimo. En el año 2012, con la reforma y el nuevo estatuto arbitral, pues entonces se abrió la posibilidad de los arbitrajes internacionales, con sede en Colombia, digamos. Muy bien, entonces, el punto que tenemos aquí es, a partir de esa fecha se abrió esa posibilidad y solo, digámoslo así, y solo hasta el modelo contractual del año 2019 se contempló por parte del Consejo Directivo de la ANH la posibilidad de que existieran esos arbitrajes internacionales. No por ello quiero yo decir que es que no se podían hacer arbitrajes internacionales, porque para eso estaba la ley. Pero el punto central de esto es que no es que en costa afuera o continental, como se ha escuchado en algunas ocasiones, pues el arbitraje sea doméstico o sea internacional, no, lo será de acuerdo al cumplimiento o no cumplimiento de los criterios objetivos que establece la ley, para determinar si es doméstico o si es internacional. Pero lo importante de esto es que aún en los arbitrajes internacionales, pues debemos decir que a partir del año 19 ya no se exigen los 5 años para efectos de la experiencia acreditada de los árbitros, pero sí se exige que tenga experiencia acreditada en exploración y explotación de hidrocarburos. Ojo, exploración y explotación de hidrocarburos. Antes eran asuntos propios de la industria de los hidrocarburos. Es mucho más amplio. Este es en exploración y explotación, que es donde en mi concepto están los problemas de carácter técnico centrales para efectos de estos procedimientos, porque en muchos otros casos son disputas de tipo comercial, que no requieren conocimiento tan técnico. Y retomo las palabras de Alberto que decía, para efectos de los arbitrajes, la necesidad de los peritos técnicos. Aquí eso es fundamental. Entonces, debe tener esa experiencia y además experiencia en arbitraje. Entonces, para designar árbitros a partir del año 2019 en adelante, entonces, esa experiencia en ese sector. En algunos contratos quedó simplemente pactado que se requería experiencia profesional sustantiva en el tema que suscitó la controversia. Pues eso es muy amplio, pero eso es lo que hay. Entonces, lo que yo quiero decirles es, para la integración del tribunal es muy importante que tengamos en consideración qué fue lo pactado por las partes. Porque, como vamos a ver rápidamente, pues eso en la vida real crea algunos problemas en la integración de los tribunales, no solo en Colombia, sino también en el exterior. Entonces, paso al tema de la integración del tribunal.
Hoy día en el sector de oil and gas, lo que he vivido yo y he sufrido es que para efectos de integración del tribunal, como es la ANH, pues hay que recurrir a la circular de la Presidencia de la República, dar cumplimiento a esa circular, lo cual dificulta porque muchas veces esos listados no son elaborados dando cumplimiento a los requisitos de las cláusulas. Entonces hay un problema de integración. Y dos, pues hay que cumplir con la cuestión de la cláusula. Eso está demorando la integración de los tribunales, porque entre otras, pues las listas actuales de la Cámara de Comercio en materia de hidrocarburos, pues son relativamente reducidas, no digo en el sector minero energético, sino en hidrocarburos o en oil and gas. Eso es. Y muchos de los que están ahí, incluido el suscrito, nos encontramos impedidos muchas veces para poder aceptar una designación. Entonces, tenemos problemas de integración del tribunal y se requiere, como decía Juan Manuel, que nos preparemos mejor para atender los procesos que se vienen, no solo esos potenciales, sino los actuales. Entonces, hay que revisar esas listas. Y por último, está la cuestión de cuál es la problemática que existe hoy. Entonces, sí, hay muchos conflictos potenciales que se vienen con la transición energética, pero yo lo que quiero es hacer énfasis en los que ya existen hoy día. Hoy día, con la conflictividad social, la cuestión de la consulta previa, la seguridad y las restricciones ambientales que tienen suspendidos muchísimos contratos y muchos otros en que el contratista ha solicitado la terminación y que no ha sido resuelto. Y no han sido resueltos esos casos hay muchos de hace más de 2 años. Entonces, ahí puede haber una cantidad potencial de arbitrajes que se vienen para solucionar esos problemas. Porque en el proyecto que yo les estaba mencionando, de acuerdo, la fuerza mayor, el caso fortuito, es simplemente, como están los contratos, una causal de suspensión, pero no está expresamente consagrada como una posibilidad de transcurrido un tiempo prudencial que si persisten esas causas extrañas, pues se dé terminación a los contratos. Esto es lo que tenemos hoy, esto es lo que inmediatamente se viene muy rápidamente y que tenemos que afrontar. ¿Estamos preparados, sí o no? Pues yo creo que nos falta, y al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá le falta prepararse mucho más en arbitraje internacional, con listados de árbitros, pero además con organización interna para una prestación de servicio. Esto es necesario. Y el problema de las listas, vuelvo y le repito, no es solo un problema de Colombia, es un problema también en los centros de arbitraje internacional, por conflictos de intereses, porque no hay gente que realmente es experta en las materias y porque hoy el gas es muy amplio. Disputas comerciales puede haber muchas en el sector, pero donde es clave tener las personas expertas es en la exploración y en la producción de los hidrocarburos, porque eso sí requiere una gran experiencia. Con esto termino mi intervención, que buscaba simplemente llamar la atención sobre estos aspectos prácticos de un sistema de solución o un mecanismo de solución de controversia que es muy cercano, muy querido y muy aceptado por la industria petrolera. Muchas gracias. Doctor Gustavo, muchas gracias. Agradecemos su análisis y planteamientos y con base en esto y con base en lo expuesto anteriormente por sus copanelistas, es claro también que en el escenario de la transición energética enfrentamos dilemas en el momento en que en la práctica y más allá de todos los postulados normativos, teóricos, nos vemos abocados a aplicar las cláusulas compromisorias en los contratos de exploración y producción de hidrocarburos. Día a día siguen surgiendo disputas y diferentes tipos de debates en los ámbitos regulatorios y contractuales de la energía eléctrica, y esto siempre nos va a llevar a pensar y repensar en las diferentes estrategias que debemos adoptar desde el arbitraje para dilucidar las controversias de una manera efectiva. Y es aquí justamente donde los contratos y el tema regulatorio va a desempeñar siempre un papel fundamental en la prevención y en la resolución de conflictos en materia de energía eléctrica, y siempre establecer marcos regulatorios claros, precisos y bien estructurados va a ser un factor esencial y fundamental. La participación de los panelistas, y con esto, desde el panel, en nombre de todos los organizadores del Congreso, del Comité Colombiano de Arbitraje, del doctor Juan Pablo Cárdenas y de la Cámara de Comercio de Bogotá, les agradecemos por su participación en este panel sobre arbitraje en energía e hidrocarburos.
y estamos seguros de que los temas abordados nos dan una visión enriquecedora sobre los diferentes desafíos y oportunidades que se presentan en estos sectores en constante transformación. Esperamos que este espacio haya sido una plataforma para un intercambio de experiencias, de conocimientos y ojalá que estas conclusiones y aprendizajes que nos llevamos de la jornada de hoy nos permitan tener una base sólida para enfrentar los retos presentes y futuros en este ámbito de transición energética y en el arbitraje de energía e hidrocarburos. Gracias a todos por su presencia y los invitamos desde el escenario que cada uno ocupa y desde la labor que cada uno ocupa, desde el ámbito académico, de litigio, desde el ámbito profesional, a seguir contribuyendo con el desarrollo y la evolución de estos sectores que son claves para el crecimiento económico y para la sostenibilidad ambiental. Gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen día a todos. Buen día, gracias. Hasta luego. Hasta luego.